Hoy el título, el tema, es la misión de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene una misión? ¿Sí? Vale. Pero antes de introducirnos en el tema de hoy, quisiera que oremos un momento al Señor para que el Señor nos hable y nos ministre el día de hoy. Señor Dios, gracias por este momento, por ser tan bueno, tan fiel y tan misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, congregarnos, Señor, ser partes del cuerpo, Dios. Y te pido que esta mañana podamos escuchar tu palabra, reflexionar, meditar, crecer, Señor, y crecer en Cristo, Señor. Te pido que nos hagas a tu estatura, Señor, y que nos deje el entendimiento hoy, Señor, para comprender lo que dice tu escritura, Señor. Gracias. En nombre de Jesús, amén. Ok, fíjense algo, hermanos. Hay dos cualidades importantes que la iglesia posee. Antes de hablarles de la misión de la iglesia, quiero que sepan qué es la iglesia, ¿sí? Cuando piensen en la iglesia, ¿qué viene a la mente? Pueden decir lo que deseen, sí, lo que deseen. ¿Qué piensan en la iglesia? Exacto. Carola dice ella misma, ¿no? ¿Cuántos estamos de acuerdo con ese concepto? Si la afirmación yo soy la iglesia o somos la iglesia, ¿le parece correcta? Estamos en lo correcto. Somos la iglesia, ¿verdad? Es decir, ¿usted es la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a aprender un poquito qué es disculpen, qué es la iglesia y comprenderemos la misión. Hay dos cualidades importantes que la iglesia posee. Uno, que es una, ¿sí? La iglesia es una. Digan conmigo, la iglesia es, ¿sí? Y segunda cualidad es santa. La iglesia es. Bienvenidos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Dios les bendiga. Entonces quiero que sepan, la iglesia es una y la iglesia es dos cualidades, ¿verdad? Quiero que sepan que esos conceptos nacen en el siglo IV, pero le agregan dos conceptos más. No sé si algunos que estudian en la iglesia católica saben cuáles son los otros dos conceptos adicionales, pero los cuales ya no compartimos, ¿sí? Dicen que es una, santa, católica y apostólica. Pero evidentemente no es doctrina decir ese tipo de conceptos, ¿sí? En otro momento lo puedo comentar. Pero quiero que sepan que hay dos cualidades que sí la iglesia posee, que es una y que es santa, ¿sí? Fíjense algo. Cuando hablamos de que la iglesia es una, usted se preguntará, entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Correcto? ¿Sí? La iglesia es una, pero hablamos de bautistas, luteranos, reformados, incluso de orden teológico, calvinistas, arminianos, hay muchos órdenes y muchas corrientes doctrinales que tratan de dar una respuesta al cristianismo, ¿sí? Evangélicos, ortodoxos, incluso los católicos se puede considerar, claro, porque el centro sigue siendo Cristo. Pero quiero que piensen algo y que sepa algo y que escuche algo con mucha atención. El centro de la iglesia no es ninguna corriente doctrinal, sino que es una persona a la cual se le atribuye la deidad. ¿Y esa persona es? ¿Quién es? Cristo. Quiero que tenga eso en mente. Toda la iglesia está girando en torno de la persona de Cristo. No hay otro centro, no hay otra persona que merece gloria, no hay otra persona que merezca reconocimiento tal cual como lo ha hecho Cristo. Nadie lo merece. En predicaciones pasadas le había comentado que somos tan alejados de la condición de Cristo que todos somos malos, todos somos pecadores, todos somos iguales de rebeldes a los ojos de Dios. ¿Sí comprendemos eso? Por más obras buenas que usted haga, amigo mío, quiero que sepa que Cristo no tiene comparación. Cristo es el único que ha podido cumplir la ley como la cumplió porque era Dios. ¿Sí entendemos eso hasta ahora? ¿Sí? ¿Amén? Sí. Le voy a dar un ejemplo. Bonilla. Imagínate que te imputan que te acabas de robar algo de tu trabajo, lo cual es correcto, ¿sí, verdad? Pasas al sistema judicial donde hay dos formas. O pasas todo el proceso penal y pasas y cumples tu condena, o alguien paga tu multa, ¿correcto? ¿Sí? Pagas tu multa o cumples tu condena. ¿Cierto, verdad? Aplicamos para todos. Ahora Cristo pagó nuestra multa, ¿verdad? Quiero que piensen esto. Si alguien paga tu multa, ¿ahora te hace un buen ciudadano? Quiero que tengan eso en mente. En el cristianismo, la persona de Cristo tiene lo que se conoce como la doble imputación.
cuando Cristo no solamente paga la multa, sino que también nos da el mérito. ¿Sí? Son dos cosas. Porque si Cristo solamente muere por nuestros pecados, quedamos tablas, por decirlo de alguna manera, delante de los ojos de Dios. Es decir, quedamos igual. Pero no somos aún así dignos de salvación, no somos aún así dignos de honra, no somos aún, no tenemos los méritos para estar en el reino de los cielos. Pero Cristo hace la doble imputación, es decir, paga la condena del pecado, pero también por medio de la gracia de su sacrificio nos hace merecedores, no por mérito propio, sino por mérito ¿de quién? De Cristo, ser salvos. ¿Lo ven? Quiero que piense eso. No solamente es el perdón de nuestros pecados, no solamente es que era malo o robé una vez, no solamente se trata de eso. Nuestra condición humana estaba totalmente caída, totalmente ajenos de la gloria de Dios. Por más obras buenas que usted y yo podamos hacer, ninguna se acerca a la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Sí lo podemos entender hasta allí? Por ende, el mérito de Cristo es doble. Pagó tu pecado, pero también te hizo merecedor de la gloria que solo es justificada por la sangre del Cordero. Y el día que nosotros partamos, nos encontraremos cara a cara con el Señor. ¿Sí? Quiero que tengas eso en tu corazón. ¿Por qué te comento esto? Porque la iglesia está formada por personas, individuos que están llenos de la tercera persona de la Trinidad, la cual consideramos, y su nombre es, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que le decimos Espíritu Santo porque santifica, el Espíritu que santifica la vida del creyente, ¿sí? Quiero que tengas esto en mente. Cuando la semana pasada pecaste y fallaste y sabías que estabas haciendo algo malo, esa voz en tu conciencia era el Espíritu Santo diciéndote, detente, no lo hagas. Pero aunque fallaste, Él dice, yo tenía conocimiento de esto y te voy a restaurar, te voy a rescatar y sigues siendo parte de la iglesia a pesar de tu pecado. Quiero que tengas eso en mente. Porque recuerda lo que acabo de decir al principio, no hay mérito propio que podamos hacer para recibir la gloria del cielo, de ser salvos. Creo que entiendas eso. Es la diferencia del cristianismo a cualquier otra doctrina y religión. No somos merecedores, amigo mío. No somos merecedores de nada. Pero Cristo fue a la cruz. Seguramente tú viniste hoy a la iglesia y te sientes indigno, te sientes mal, te sientes poco hombre o poca mujer por las situaciones que estás viviendo a tu alrededor. Pero eso no significa que aunque seas bueno, honesto y puro, te hace digno ante los ojos de Dios, porque solamente la sangre del Cordero puede hacerlo. Creo que tengas eso en mente. Cuando cumplimos lo que dice la Escritura, lo hacemos por amor al Cordero, ¿sí? Por amor a su sacrificio. ¿Sí? Cuando evitamos pecar y fallar, lo hacemos porque soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia de Cristo y no puedo dar el lujo de que una sangre tan preciosa se haya derramado por mí y que yo la tenga por indigna y la pise. ¿Sí me están comprendiendo? Aunque fallemos, quiero que pienses eso. Aunque fallemos, el Espíritu Santo no se va a apartar de ti si tú fuiste sellado por el Señor. Y solamente tú como creyente lo sabes. ¿Sí? El hecho que te preocupe, y quiero que sepan esto, el hecho que te preocupe, entristecer al Espíritu Santo significa que está en tu corazón. Eso es una forma muy sencilla de entenderlo. La preocupación de que, oye Señor, te estoy fallando, me estoy equivocando. Esa preocupación de que llega un punto a ser entre apasionante y consternante al mismo tiempo, que está en nuestra alma, en nuestro ser, que, oye Señor, estoy enamorado de ti, pero me equivoco. Eso significa que Él te ama y que está en tu corazón. Quiero que piensen eso. Hay tres formas de ver la iglesia. Tres formas. El pueblo de Dios, cuerpo y una edificación, un edificio, ¿sí? Tres formas. ¿Cuáles son? La primera es el pueblo de Dios. La segunda. ¿Y la tercera? Ok. Una forma fácil de verlo, Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, lo que se considera como el Laos of Theos, que significa el pueblo de Dios. Laos significa pueblo en griego. Teo, Dios. Entonces, por ende, cuando alguien es laico, es un creyente o parte del pueblo. En el Antiguo Testamento ocurrió de esa manera. Pero ahora viene el Nuevo Testamento,
viene Cristo y ahora la extensión de la fe, la extensión de la misericordia de Dios, no solamente recae en Israel, sino que a todo aquel que desea creer. Pues somos partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? La segunda característica, o la segunda forma de explicarlo, ¿no? La tercera, una edificación. Vemos columnas, cimientos, piedra angular, y esa figura experimenta todo lo que significa la iglesia que está fundamentada, que está cimentada ¿en quién? En Cristo. Amén. Entonces, fíjense, la redención del creyente es personal, ¿sí? El hecho de que vengas a la iglesia no te hace salvo, pero el hecho de ser salvo, Dios te ubica en un cuerpo de creyentes, en un grupo lo que llamamos iglesia, para poder servir conforme al Evangelio, ¿sí? Es decir, que el llamamiento es el mismo para todos. Sea que te hayas convertido o hayas creído en el Evangelio hace 2, 3 días o tengas 15, 20 años en el Evangelio, el llamamiento y el mismo mandato es para todos. ¿Todos conocemos la Gran Comisión? ¿Sí? ¿Qué dice la Gran Comisión? Dice, digan conmigo, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es para todos, para todo el creyente, ¿sí? Quiero que piense que a lo mejor muchos se sienten intimidados al salir a la calle y decirle a alguien, oye, ¿me permites hablarte de Cristo? Pero no te intimides en hacerlo, no te sientas poco capaz de hacerlo. Lo suficiente para la predicación es saber que Cristo fue a la cruz, que su testimonio fue verdadero porque resucitó y nos hizo merecedores por su mérito de ser salvos. Pensemos lo finita y lo quebradiza que es la vida, ¿sí? Muchos ya tenemos una mayor edad, más avanzada, otros somos un poco más jóvenes, o en realidad aquí todos somos jóvenes, no me pueden decir que alguien aquí está experimentando esa época de la vida, pero en algún momento es claro y evidente que moriremos. Piensen por momentos la esencia de tu ser. ¿De verdad crees que no hay un más allá? Quiero que lo pienses por momentos, solamente de forma, es más, ni siquiera lo voy a tomar de forma bíblica porque tengo las razones para creer que Dios es Dios. Pero quiero que sepas que si solamente por pensar en que mi vida va a finiquitar, a terminar, ¿es en serio ese el final? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el destino, el trayecto? Quiero que pienses que Dios es real, que Dios te ama y que se sacrificó en la persona de Cristo para que tengamos acceso al cielo, ¿sí? Y fíjense, a veces vemos el cielo como una recompensa, pero no, es que realmente la vida debió ser así desde el principio, pero todos fallamos, ¿sí? Quiero que piensen eso por un momento. Ahora fíjense, vemos, así como el pueblo de Israel como antes la iglesia se podía representar, la iglesia se representa en el Nuevo Testamento como un cuerpo y también como un edificio. Pero fíjense algo, quiero que vayamos a Juan 17, ¿sí? Vamos un momentico a Juan 17. Vamos a leer la oración más extensa hecha por Jesús, pero lo hizo por sus discípulos, ¿sí? Hay algo importante que está en Juan 17, específicamente en el versículo 11. Juan 17, 11 se los voy a leer. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Se refería a sus discípulos. Mas estos, y yo voy a ti. Yo voy a ti, Padre Santo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Jesús hablaba de sí mismo, tener una unidad especial y única con Dios, tanto que decían que eran uno. Y el deseo de Jesús era, y en el momento del orar, que los discípulos sean uno como así tú y yo somos uno. A veces duele ver cómo han pasado 2000 años y vemos la iglesia tan fragmentada. Y a veces pensamos como que la oración de Cristo fracasó, porque hoy en día
vemos la iglesia incluso dividida en muchos aspectos. Pero Agustín de Hipona da una respuesta para esto. La iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, creo que por momentos está la iglesia en la cual nos congregamos. Tiene unos cristales, pasa la gente por aquí, tiene sus luces, ¿sí? Pero esta iglesia visible que podemos encontrar es parte de la parte estética de lo que significa congregarse, de lo que es ir a la iglesia, lo que significa creer en Cristo. Pero la iglesia invisible es una a la que Cristo va a venir a buscar en su venida. Es decir, Cristo viene por su iglesia, no por denominación, no por estructura, no por mente ni concepto, sino que viene sencillamente por todo grupo de creyentes que le ha confesado a Él como su Señor y su Salvador. Amén. Quiero que pienses eso. Cuando Cristo te salva, cuando Cristo mueve tu corazón y decides creer en el Evangelio, tu vida es transformada. Quiero que sepan que hace como 12, 15 años, no recuerdo bien cuándo me convertí, era en el 2009. Yo iba a Guarenas, porque era la iglesia donde yo me había convertido y era niño. Y quiero que piensen algo, también teniendo 15 años, yo jugaba béisbol en los Teques. O sea, nunca me importó la distancia para creer, o sea, para cuando creía que hacía lo correcto, o sea, jugar béisbol o ir a la iglesia. Pero, ¿qué ocurrió? Yo iba a un cyber que estaba por Santa Rosalía, donde siempre me invitaban en esa iglesia. Es decir, abajo había un cyber y arriba estaba la iglesia. Y Omaira me decía, estamos orando por ti. Yo no sabía, que, bueno, gracias, le decía yo. Ora para que el Señor me ayude para ser un mejor jugador, pensaba yo, ¿no? Pero cuando me convertí y de verdad entendí que era cristiano, yo dije, creo que lo correcto es que yo esté en esa iglesia. Porque ellos oraron por mí aun cuando yo nada más iba al cyber. Y yo un día fui y le dije, oye, quiero comenzar a ir, y le dije, soy cristiano. Y casi que lloraron de alegría, fue espectacular eso. Y quiero que piensen esto, no significa porque me quedaba cerca de la iglesia, es que me parecía correcto. En medio de mi corrupción, en medio de mi... de ser tan infantil en muchos aspectos, considere que eso era correcto. Y fíjense algo, aunque en el camino me equivoqué, pequé, fallé, fui dolores de cabeza para los líderes, de verdad que, pero fíjense algo, no dejé de congregarme, no dejé de asistir. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese decidido, no, aquí no me entienden, no, es que yo no los entiendo, y me voy? Llegó un punto que, y en un momento lo hice, quiero que lo sepan, me fui a la iglesia y comencé a ir a otras iglesias, y llegó un punto que duré un mes sin congregarme, no me congregué. Sencillamente me había convertido en un supervisor de iglesias. Pensé que iba a encontrar lo perfecto, lo ideal, que se predicara lo que yo pensé que era correcto, que se tocara la música que yo pensé que era correcta. Y me estuve dando cuenta que esto me estaba haciendo daño. Es decir, porque a ese ritmo iba a dejar de congregarme. Ese ritmo iba a ser una persona con 50, 60 años totalmente sola, ahogada en un conocimiento vacío. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Personas que tienen conocimiento de la Biblia, pero totalmente ajenos a lo que es la transformación del Espíritu Santo. Sí la han conocido, ¿verdad? Gente que parece conocer, pero escucha, incluso los he visto dentro de congregaciones. Vuelvo a mi iglesia, le pido perdón a todos los líderes, porque me pareció que era lo correcto. Aún así, en medio de mi tontería, le pedí perdón a líderes que ni siquiera tenían ni idea, porque me parecía que era lo correcto. Entonces dije, oye, me equivoqué, fallé, porque yo decía, si yo decido servir a Cristo, ¿cómo voy a acarrear sobre mis espaldas la decepción? Quiero que tengan esto en mente. Lean el libro de Tito. En Tito dice que a los que has deshonrado y decepcionado, también pídeles perdón, básicamente. Lo estoy diciendo de forma parafraseada, pero lean el libro de Tito, es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque soy parte de la iglesia invisible de Cristo,
tengo una responsabilidad local con mi congregación. ¿Me entienden? ¿Sí me siguen? Tengo una responsabilidad. Y fíjense, cuando yo iba a Guarenas no me importaba la distancia, no me importaba. Si iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba y me iba de nuevo. Cuando jugaba béisbol, iba a los teques, duraba 5 o 6 horas y me venía a hacer, nunca me importaba la distancia, pero quiero que sepas que aunque hay limitantes, situaciones externas que a veces te impiden ir a la iglesia, en tu corazón debe estar el deseo, oye, ¿por qué no ir? Tengo una responsabilidad no solo con mis hermanos, sino que tengo una responsabilidad con Cristo, un día de celebración. Quiero que por momentos pienses en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles se reunían y deseaban celebrar el domingo, el día de la resurrección del Señor. Y lo hicieron así durante 4 siglos en persecución, donde muchos, oye, no, hoy no vino Onésimo, porque lo atraparon, por poner un ejemplo. Imagínate la iglesia, creo que piensen en las cartas, las cartas de Pablo, Corintios, Colosenses. La carta llegaba a la iglesia y la iglesia la leía en voz pública para que toda la congregación escuchara. Cuando hablamos de congregación, hablamos de iglesias pequeñas o en la casa de un hermano, que esa era la congregación. Incluso similares al número de personas que ahorita somos ahorita. Similares. Pero con el deseo de predicar el evangelio hasta el último de la tierra, sin importar el número que eran en ese momento. Creo que piense esto, y se lo digo con el corazón en la mano. Aunque usted vea que somos tan poquitos hoy en día, hemos sido parte de esa transformación, de ese deseo que se impulsó en Creta, ¿sí? En Filipo, de esos hermanos que nunca pensaron que ese evangelio cruzaría el Atlántico para llegar hasta nosotros. Muchos de los hermanos que hoy en día se congregaron aquí están en otros lugares, cruzaron el río, cruzaron el mar, están en otras naciones, predicando, y siempre dicen, me formé en la iglesia del Centro Cristiano de Restauración y Avivamiento. A veces no sabemos el alcance. La persona que predicó cuando tenía 17 años no tenía ni idea de lo que hoy en día soy. Hoy en día le estoy predicando a él. Creo que tenga eso. Y él me dijo, ¿quién me diría que lo que yo sembré en ti tantos años hoy me daría de comer? Creo que piense eso por momentos. La misión del evangelio es ir y predicar. No quiero que lo tomes como que toque a la calle todos los días a predicar. No se trata de eso. Es una vida totalmente sacrificada por el evangelio. Y quiero que pienses algo. A pesar de tus errores, tus fallas, tus debilidades, tus fracasos, llévalos en la espalda y sigue adelante, porque Cristo no va a dejar de amarte. Cristo no se va a bajar de la cruz por nuestros errores. Quiero que tengas eso en mente. Muchas veces como líderes fallamos, pero aún así seguimos en pos de la cruz porque vemos a Cristo como el consumador de la fe y como el ejemplo perfecto al cual llamamos redención, perdón, misericordia. Si eso está en tu corazón, de verdad es porque tú deseas ser un cristiano. Tú deseas sacrificarte a pesar de tu humanidad, a pesar de tu carne que ha fallado, ¿sí? Vamos un momento a Efesios 4, ¿sí? ¿Me siguen, Astritos? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Chévere. A ver, todos me hagan así, todos así. ¿Así? Eso, bien. Vamos a Efesios 4 un momento. Se los leo. Desde el versículo 1, voy a leer del 1 al 14. Yo pues, preso en el Señor, recuerden, Pablo estaba preso en ese momento, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Os ruego. Pablo dice, por favor, les pido que anden dignamente de la vocación que fueron llamados. ¿Sí? Siguiente versículo. Con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hay hermanos que no les entiendes, pero sopórtalos. Es lo que te estoy diciendo, Pablo. Soporta a Pedrito. Oye, Pedrito, a pesar de todo, oye, no te contestan los mensajes, pero sopórtalo, por favor. Soporta a Pedrito. Y sigue el versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual
es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense algo. Pablo habla de una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Cristo. Es decir, un solo cuerpo. Entonces, cuando habla de las funciones y que Cristo repartió dones a los hombres, es para que los dones tengan el propósito de edificar, formar y crecer el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Quiero que piense algo, hermano. Si cuesta a veces ir los domingos, y disculpen por la expresión que estoy usando, pero desde que, les vuelvo a tocar el tema, desde que yo me convertí, nunca me tuvieron que rogar para que fuera a la iglesia. Ya yo había sido transformado. Era pecador. Es más, lo voy a decir, disculpen por lo que voy a decir. Había fornicado en ese momento. Había pecado. Había robado. Había hecho tantas cosas y acarreaba una vida moralmente dudosa delante de Dios, pero aún así decía, ¿cómo la voy a transformar si no voy a la iglesia? Disculpen por lo que acabo de decir, pero quiero que entiendan que las mismas penumbras que tú estás atravesando o que atravesaste, todo cristiano la ha atravesado. Todo creyente, porque sencillamente somos humanos. Entonces, ¿cómo iba yo a transformarlo si no venía a la iglesia? Lo mínimo que podía hacer era venir a la iglesia. Y el Espíritu Santo que me movía por dentro, él mismo me empujaba, ve a la iglesia. Señor, fallé, pequé, ve a la iglesia. ¿Me entiendes lo que te intento decir? Tu pecado no es más grande que Dios. Tu pecado no es más grande que la cruz. Cuando hablamos de eso, estoy reconociendo que el Señor me ha transformado. Entonces, salva al creyente. La redención del creyente es especial, pero ahora el creyente tiene la responsabilidad de formar parte de un grupo para el crecimiento y expansión de la iglesia. La iglesia tiene una santa misión que no la tiene más nadie. Tenemos el mismo llamado. Y muchachos, amigos, hermanos que me escuchan aquí, sé que muchos están atravesando muchas cosas. Lo sé porque son humanos, no porque tengan conocimiento del suceso. Pero quiero que sepan que también conozco a Cristo. Y probablemente, aunque estás luchando con tantas cosas, Cristo es más grande. Cristo abarca todo. ¿Sí? Quiero que sepan que cuando Pablo narra sobre los dones que da a los hombres ministerios, ¿cómo vamos a ejercer ministerios? Si visitamos muchas iglesias, por poner un ejemplo. ¿Sí? Cuando yo estaba empezando en la música, por poner otro ejemplo, yo iba a varias iglesias a tocar porque me pedían el apoyo. Aún en día lo sigo haciendo, pero sé cuál es mi iglesia. ¿Sí? Es decir, sé a qué iglesia sirvo, sé a qué iglesia pertenezco, sé a qué iglesia, sé que el pastor José Valiente es el que ha llorado por mí, es el que se ha sacrificado por mí, es el que se ha dedicado a tomar tiempo, invertir tiempo para hacer otras, en vez de hacer otras cosas, sino para formarme. ¿Sí? Creo que tengan eso en mente. Y aunque he ido a varias iglesias, recuerdo una, por ejemplo, donde toqué la batería, una iglesia pequeñita, pero terminé de tocar la batería recogiendo los platillos, porque me tenía que ir de las 8 de la mañana ahora a mi iglesia, que era aquí. Y el hermano que me invitó llorando, ayudándome a quitar los platillos, espero que vengas pronto. Y es muy lindo, conmueve. Y a veces cuando vamos a otras congregaciones, nos dejamos cautivar por experiencias que están en nuestras iglesias, pero como no abrimos los ojos lo suficiente para también observarlas. ¿Sí entienden lo que intento decir? Muchas veces te cautiva, no sé, la música, la gente. A lo mejor si eres soltero, ay, mira, hay más oportunidades aquí. Y lo comprendo porque también lo viví. Pero mi conciencia me decía, lo correcto es lo correcto.
Sí, es decir, el propósito de Dios se va a cumplir, pero yo quiero hacer lo que tengo que hacer. O sea, no quiero entorpecer el propósito de Dios. Y aunque serví en varias iglesias, mis domingos eran aquí y mis actividades primordiales eran con el pastor Valiente. ¿Sí? Lo pongo de esta forma, local, porque lo mismo pasaba en la iglesia primitiva. Pablo decía, oye, unos dicen de que son de Pablo, otros de Apolos, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, siguen haciendo lo que están haciendo, sigan formándose con quien se están formando, pero es de Dios. O sea, Dios es el que promueve, el que permite el crecimiento, pero todo bajo orden. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia, como dice Pablo, si ni siquiera estamos establecidos y comprometidos con las necesidades de la iglesia? ¿Sí? Entonces llega un punto que, por ejemplo, oye, sé lo que le afecta, por ejemplo, al abuelo Nelson. Sé lo que le está pasando, intento llamarlo, acompañarlo. Pero si voy a varias iglesias, comienzo a entender muy superficialmente ideas o necesidades de otras iglesias, pero lo importante es que te fundamentes en donde Dios te ha colocado. ¿Sí me entienden hasta ahora? ¿Me comprenden? Entonces, por ejemplo, domingo tras domingo, yo, y se lo digo a Nini, para mí no es elección. O sea, yo vengo porque está el deseo en mi corazón. Yo espero el domingo para venir, servir, verlos a ustedes, amar al Señor todos juntos, porque de una forma estamos conmemorando lo que la iglesia primitiva hacía. Siendo perseguidos, siendo señalados, siendo martirizados, lo hacían en esclavitud. Y nosotros podemos hoy en día hacerlo en libertad. Yo entiendo que muchas personas que viven lejos, que tienen que tomar, es un acto sacrificial de verdad para muchos llegar a la iglesia. Pero te pregunto, una vez llegas, no vale la pena. Una vez llegas y te sientas, aunque yo sé que al principio veas que no han llegado todas las personas a tiempo, a veces vemos que, oye, si por alguna razón llegan tarde, pero me siento en paz. Es decir, vengo a la iglesia, escucho el mensaje, escucho la oración y tengo la oportunidad de con mis hermanos servir a Cristo. Y este mes que va a ser un mes de evangelismo, que va a ser un mes de ir y predicar la palabra, quiero motivarte de todo corazón a que te subas en ese carro, que te subas en ese carril de que, oye, vamos a predicar el evangelio. Yo sé que duelen las sillas vacías, lo sé, me duele tanto como usted, pero así como en Filipo y en Creta también ocurría lo mismo, que eran pocos y predicar llevaba años, que no nos angustiemos por el alcance, ¿sí? Porque el más importante que estaba aquí ya estaba primero. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Quiero que sepan, yo vendría aquí a la iglesia a tocar aunque esté sola, aunque no venga nadie. Porque para mí es un acto mínimo en comparación con el sacrificio de Cristo. ¿Sí me comprenden? Y le doy muchos ejemplos porque me intento vincular contigo. No te estoy señalando, yo estoy allá sentado contigo, ¿sí? Solo intento explicar lo que bíblicamente se ve en la Escritura. Pero yo estoy allá sentado contigo, quiero que lo entiendan, ¿vale? Estoy con ustedes, todos estamos escuchando este mensaje porque así como para mí fue duro elaborarlo, también fue duro para mí escucharlo y procesarlo. Entonces, fíjense, recuerden que el propósito de la iglesia es predicar, pero también es un deber del creyente. Es decir, yo tengo que ir y predicar, formarme. Es más, muchos de ustedes probablemente durante la semana escuchen distintos pastores, teólogos, incluso yo escucho de otras personas, de otros predicadores de otras, por ejemplo, bautistas, luteranos, reformados. Escucho un poco de todo. Pero claro, lo principal para mí es la Biblia. Mi filtro único es la Escritura. Y a veces cuando uno comienza a buscar qué iglesia debo congregarme y comienza a ver como una elección o comienza a buscar dónde debo congregarme, no busques un aspecto emocional, no busques que cubra un aspecto de aquí cantan lindo, aquí hay oportunidad de matrimonio, sino que más bien piensen, aquí se predica la sana doctrina. Eso es lo único que te tiene que importar. Si la iglesia son 5 personas, pero se predica lo correcto, se predica bíblico, se habla de confrontar el pecado, porque la iglesia tiene la necesidad de predicar, ¿verdad? Pero a su vez dar respuesta
a esta sociedad o a esta cultura que demanda respuestas sobre el aborto. Personas, no recuerdo el nombre de la cantante, pero dijo que un cristiano verdadero apoya el aborto. Es una cantante, no voy a decir ningún nombre para no equivocarme. Seguramente sí lo han escuchado, entonces lo han escuchado, pero dijo eso, un cantante verdadero apoya el aborto. O un cristiano verdadero apoya el aborto, o un cristiano verdadero aprueba la comunidad LGTB. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que salir a la calle, dar respuestas, y además no solamente la respuesta bíblica, sino que Cristo también salva a esas personas. Ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? No, ¿me comprendes? ¿Me sigue? Yo sé que a lo mejor, yo puedo entender que a lo mejor no estás de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, puedo entenderlo. Pero quiero que sepas que es lo correcto, es lo que debo hacer. Y les puse mi ejemplo para que vean que también ocurrió en mí. Yo cuando vine a la iglesia no fue porque tocaban bonito ni nada. De verdad vi un hombre de Dios, que el Espíritu Santo estaba en él, hablando cosas que eran verdaderas. Y yo, siendo un incrédulo, lloraba durante todos los sermones, durante las predicas. Mis primeros 3 años fue solamente llorar. Hoy en día sigo siendo llorón, yo sé. Hoy en día sigo siendo un llorón, pero no deja de conmoverme en la palabra de Dios. No deja de mover mi ser. Y en ese momento, siendo un pecador malo, y fue un proceso de transformación, ¿cómo resistirme a Él? ¿Cómo resistirme a la cruz? ¿Cómo resistirme a la predicación del Evangelio? ¿Cómo resistirme a su santa palabra? ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Vamos al libro de Filemón. Es una carta sencilla, corta, y la carta está escrita por Pablo, solamente dirigida a Filemón. Y les voy a leer el versículo que vamos a leer ahorita, se los voy a leer, y les voy a dar el contexto de lo que pasó. Desde el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por quién está rogando? Por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo, ¿sí? El cual vuelvo a enviarte, tú por favor recíbele como a mí mismo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero más cuanto para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjense, el contexto de esto es que Pablo le dice a Filemón, oye, lo engendré en mis prisiones, es decir, Onésimo me lo encuentro en la cárcel. Él escucha el mensaje que yo he predicado en las cárceles y él se convierte, Onésimo. Pero resulta que Onésimo era tu esclavo, Filemón. Y como era tu esclavo, de verdad, no fue, yo sé y yo entiendo que te fue inútil. Es decir, que por alguna razón se fue de ti. Pero ahora nos es útil a ambos. Quisiera que esté conmigo, pero mejor te lo envío a ti. ¿Sí? Básicamente esa es la conversación. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi nombre o ponlo a mi cuenta. ¿Sí? El contexto de lo que pasó es que Onésimo era esclavo de Filemón y le había robado. Onésimo le roba a Filemón y se va. Es más, era un esclavo de Filemón, él se va. Básicamente lo abandona, él queda como perseguido de la ley. Y ahora Pablo lo conoce en una prisión y dice, tú conoces a Filemón. Bueno, Filemón, tú puedes servir con él. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y la actitud de Pablo es impresionante. Por favor, recíbele.
recibió a Onésimo. Pablo intentaba, y más bien vemos, ya yo estoy Pablo, anciano, prisionero, está diciendo, me queda poco tiempo. Quisiera tenerlo conmigo. Me puede ser muy útil en mis prisiones, pero mejor que esté contigo. Fíjense algo, Pablo, aunque tenía necesidades en el ministerio, prefirió que se fuera con Filemón. Eso es la actitud de una iglesia. Eso es la actitud de formar una iglesia, de sembrar un líder, una iglesia para formación y predicación del evangelio. Y lo demás, y no solamente eso, sino que también dice, si él te debe algo, es decir, lo que él te robó, todo lo que te quitó, porque sé que se fue de tu casa llevándose lo inapropiado, ponlo a mi cuenta. Imagínate que Pablo te diga eso de que, oye, si alguien te quitó algo, ponlo a mi cuenta. Yo soy responsable de lo que hice. Les termino el cuento. La tradición dice que cuando llegó Onésimo a la casa de Filemón, Filemón le dio la libertad. Filemón también se había convertido. Onésimo se había convertido. Ya no era Onésimo esclavo de él, sino era esclavo de Cristo, conjuntamente con Filemón, que también decía, soy esclavo de Cristo. Onésimo, seguramente una mejor posición Filemón, seguramente una mejor posición que Onésimo, le otorgó la libertad. Eso es lo que dice la tradición, que cuando se encontraron fue un momento muy, muy emotivo. Muchachos, hermanos, amigos que me escuchan aquí, tenemos el deber de formar una iglesia. Tenemos la responsabilidad de crear líderes que prediquen, que no tengan miedo. Yo sé que muchas cosas nos pueden embargar el corazón, pero les invito de todo corazón a que salgamos, prediquemos, anunciemos el mensaje. No nos pongamos tristes porque no vienen o no quieren creer. Nuestro deber es predicar. No sabía Pablo ni Onésimo todo lo que ocurriría con su carta, que hoy en día nos inspiraría. Tanto que podemos ver como, oye, qué increíble que Onésimo siendo un ladrón, como lo fui yo. Pablo decía, ponlo en mi cuenta. Y se considera toda la escritura palabra de Dios, ¿correcto? Se considera que aunque son palabras de Pablo, es Dios hablando. Aunque tiene un contexto, quiero que entiendas esto. Aplicativamente, Dios, cuando fue a la cruz, puso tu deuda a su cuenta. Entonces, ¿por qué no ir a predicar? ¿Sí? Servimos a la iglesia invisible. Excelente. Pero tenemos el honor, la dicha de formarnos en un grupo, en una iglesia formada, establecida para su crecimiento. Su crecimiento es la predicación del evangelio. Dice libros de Hechos, y Dios añadía a los que habían de ser salvos, ¿correcto? Hemos visto a lo largo de 10 años cómo nuestra iglesia llegó a tener 70, 100, después 30, pero nosotros lo importante es que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Preocupémonos cuando no lo hicimos. Preocupémonos cuando se nos demanda esta santa misión que es ir y predicar. Quiero que pienses por un momento, esto es una santa misión. Es más, yo puedo entender cuando la gente dice, no, es que la iglesia es corrupta. Te voy a decir algo, sí es corrupta. Porque ¿qué ocurre cuando a un ente se le da tanta responsabilidad y tiene tanta capacidad de hacerlo y no lo hace? Eso es corrupción. Por ese concepto, sí. Pero en base a tu orden moral, en base a tu sistema de valores, no. Porque somos igual de pecadores. Es en llamamiento, la única institución que le pertenece al Espíritu Santo. La única institución establecida para la predicación del Evangelio. Y tenemos el honor, un grupo de individuos llenos del Espíritu Santo, a pesar de nuestros errores, que, como nos decía Pablo, sopórtense en el amor, como intentamos día tras día, servicio tras servicio, a lo largo de estos años, como a mí, por ejemplo, me han soportado los líderes en amor, debo hacerlo porque es lo que he recibido. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Qué le parece lo que le he dicho hasta ahora? ¿Le parece correcto? Intento tener la mayor humildad para decirlo, pero me siento sumamente celoso por el Evangelio. Siento que no podemos evadir esta responsabilidad. Yo sé que está en un proceso de crecimiento, sé que está en un proceso de formación y le invito a que lo siga haciendo porque yo me seguiré formando hasta el día que mi ser deje de respirar.
me seguiré formando hasta el día que Cristo venga. Y le invito a que conmigo se siga formando, ¿sí? Vamos a orar un momento con el Señor, ¿vale? Amado Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, tú conoces nuestros corazones, Dios. Conoces los momentos en que te hemos fallado, en los cuales hemos tropezado, Dios. Muchas veces, Señor, nos hemos olvidado de la predicación del Evangelio y hemos hecho lo incorrecto, Señor. Señor, tú que conoces nuestra alma y nuestro ser, Señor, tú quien nos engendraste, Señor, desde el principio de los confines de la tierra, Señor, conoces nuestra vida, cómo hemos fallado y fracasado, Señor. Pero así como tú escogiste a los 12 discípulos, Señor, siendo 12 que no eran capaces, Señor, los formaste y lo enviaste a la máxima misión, a la máxima obligación, la santa misión de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ser parte del cuerpo de Cristo, Señor. Señor, mira nuestras manos, que aunque hemos fallado y fracasado, Señor, tú no lo hiciste y tu cruz nos sostiene, Señor. Señor, te pido que nos dejes el valor, la fuerza, la audacia, Señor. Que aunque nuestras manos, Señor, muchas veces se corrompieron, tú dices en tu palabra, Señor, que las santificas, Señor, por guardar tu escritura. Te pido, Señor, que nos laves desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que aunque estamos muchas veces sumergidos en lo incorrecto, Dios, tu Espíritu Santo nos renueva y nos lleva, Señor, a camino de rectitud y gracia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no predicamos. Perdónanos, Señor, cuando faltamos a la iglesia. Perdónanos, Señor, cuando se nos olvida la misión, Señor, de ir y predicar a otro. Perdónanos, Señor, cuando es electivo ir el domingo a la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando esperamos que el líder nos avise que vayamos el domingo a la iglesia. Cuando tú, Señor, eres nuestro mayor impulso para domingo tras domingo, Señor, sacrificarlo todo por ti. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque en este domingo, Señor, podemos conmemorar el día que tú fuiste a la cruz, Señor. El día que tú resucitaste y todo nuestro acta de decreto, Señor, nuestro pecado lo llevaste, Señor, en el madero. Gracias, Señor, porque no claudicaste. Gracias, Señor, porque como grupo de creyentes, Señor, parte del cuerpo de Cristo, Señor, podemos congregarnos, servirte, Señor. Es un honor, Dios, predicar tu palabra. Te pido, por favor, Señor, en este año que tenemos como iglesia, que nos motives, nos impulse, Señor, y nos lleve, Señor, a una predicación del Evangelio correcta hasta el día de tu venida, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y esperamos el día de tu venida. En nombre de Jesús, amén.